cristianos frente a tiempos peligrosos. Gloria a Dios. Porque en la palabra de Dios hay la sabiduría para todo tiempo. La sabiduría de la palabra para los procesos de restauración. Gloria a Dios. Dios es un Dios que restaura vidas. Y continuando esta serie de estudios, seguimos con el tema Siga caminando. Filipenses capítulo 1, el versículo 6. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, el verso 6. Vamos a leer juntos estos versos, hermanos, este solo verso de Filipenses 1, el verso 6. Puede ser que algunos de ustedes lo saben de memoria, pero Pablo estaba persuadido de eso. El verso 6, lo leemos juntos. 1, 2 y 3. Está persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Gloria a Dios. Una vez más, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Gloria a Dios. Y así es, ¿verdad? Esta obra de perfeccionamiento, ¿hasta cuándo es? Hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor nos sigue perfeccionando, ¿verdad? Hay unos más perfeccionados que otros, ¿verdad? Pero el Señor sigue obrando la obra que comenzó, la sigue perfeccionando. Gloria a Dios. A veces lo comento en los estudios de consolidación. El versículo que dice, por lo cual estoy seguro, en lo alto y lo profundo, ni nada, ¿verdad? Ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. ¿Es eso cierto? Amén. Entonces aquí le hago la pregunta. Es cierto que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Pero de qué depende? Depende de la actitud de cada uno. Y si en esa actitud de cada uno, y está relacionado porque estamos hablando con el proceso de restauración, en esa actitud de cada uno, siempre que en esa actitud uno corre a los brazos de Dios, a refugiarse en Él, Él los va a recibir. Amén. Entonces, en nuestra actitud de buscar ese amor de Dios, no hay nada ni nadie que se pueda interponer. Gloria a Dios. El asunto es que a veces yo me quedo. ¿Sí me explico? Yo me quedo en la sombra, no respondo. El Señor está siempre con los brazos abiertos. Pero depende de la actitud. El hijo pródigo dijo, en medio de los chanchos y del chiquero, volvió en sí y dijo, no, me levantaré,
Y ve a mi Padre, símbolo tipo del Padre Celestial. Tal como estaba en esa condición, se levantó, volvió a su Padre. ¿Y qué hizo el Padre? El Padre salió al encuentro a recibirlo, hizo fiesta y decía: tenemos que alegrarnos porque mi hijo muerto era, pero ha revivido. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Filipenses 1:6. Entonces Pablo decía a los creyentes en Filipos, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera de Samuel, capítulo 12, es el pasaje que estamos considerando, los versos 20 al 25. Primera de Samuel 12, los versos 20 al 25. Consideramos este pasaje y estamos examinando cada frase de Primera de Samuel 12, los versos 20 al 25, para aprender acerca del proceso de la restauración. Entonces, si nos ubicamos en este pasaje en nuestras Biblias, Primera de Samuel 12, verso 20 al 25, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué frase hemos considerado ya? No temáis. Empezamos con esa frase. Y luego pasamos no temáis. Luego dice: vosotros habéis hecho todo este mal. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué mal habían hecho? ¿Qué mal habían hecho? Dijeron, el profeta Samuel se puso un poco enojado, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: tranquilo al profeta, a ti no te han desechado, me han desechado a mí. El mal que habían hecho era, dijeron: nosotros queremos tener un rey como lo tienen los demás naciones. Cuando Jehová Dios era el rey de su pueblo. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso dice: no os apartéis de pos de Jehová. Ya consideramos eso también. Amén. Hay muchos que cuando caen haciendo el mal, engañados, seducidos, tienden luego a apartarse, ¿no? Y hay muchos apartados. Pero dice: con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Y esta es la frase que examinamos hoy. En el proceso de restauración, de sanidad, a las vidas que han sido seducidas, que han caído, ¿cómo ayuda esta frase en el proceso? Y son palabras del profeta Samuel: sino servirle con todo vuestro corazón. Y en el versículo 24 está también la misma frase, ¿no? Al comienzo del verso 24 dice: solamente temed a Jehová y servidle, diga servidle de verdad con todo vuestro corazón. Gloria a Dios. Servirle a Dios de verdad con todo vuestro corazón. Los engañados y los que ayudarán a sanar a los engañados deben saber que Dios no quiere, diga, Dios no quiere. Dios no quiere que la iglesia niegue a un siervo caído o seducido que ha tenido una sincera fidelidad a Cristo el derecho a servir de nuevo. Gloria a Dios.
¿Qué no quiere Dios? Tanto los engañados, los seducidos, los que han caído, y los que ayudarán a sanar a los engañados, deben saber, Dios no quiere que la iglesia niegue a un siervo caído el derecho a servir de nuevo. No se trata de destruir a los caídos, sino de llevarlos en un proceso de restauración. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Estamos? Cuando termine el estudio esta noche, voy a hacer una pregunta. Solo una pregunta y puede haber una sorpresa para el que me dice la respuesta. Pero todo está realmente con el estudio relacionado, sale del mismo estudio. Bien, seguimos en el párrafo que dice en relación a los seducidos, los engañados. ¿Sí? Diga sí. Sí. Deben buscar salud espiritual y emocional. Así es. Los seducidos, los engañados necesitan buscar salud espiritual y emocional. Gloria a Dios. ¿Dónde encontramos esto? Salud espiritual, salud emocional. ¿En dónde lo encontramos? ¿Ah? Bueno, en la palabra de Dios, todo, diga todo, todo está en Cristo. El que se mete con Cristo termina hallándolo todo, porque al Padre le agradó que en su Hijo habitase la plenitud de todo. Amén. Y sí, los engañados, los seducidos deben buscar salud espiritual, emocional, y sí, necesitan seguir los pasos como los que vamos a estudiar esta noche, los próximos estudios. Pero la meta, diga la meta. La meta debe ser, no sé si vale la redundancia ahí, la meta debe ser llegar a ser siervos restaurados de Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la meta? En el proceso de restauración, llegar a ser siervos restaurados de Jesucristo. Gloria a Dios. Diga todos. ¿De qué dice todos? Todos. Todos los creyentes, ¿no? Somos siervos de Jesucristo. Amén. Ah, yo creí que el pastor era el siervo. Bueno, sí, el pastor es el siervo, pero todos los creyentes somos siervos, porque Cristo es Señor de todos. Amén. Todos somos siervos de Él, siervas de Él. Y en el proceso de restauración, siendo que todos somos siervos, todos tenemos un mismo Señor. Claro, en la viña del Señor hay diferentes tipos de servicio. Hay muchas maneras de servir al Señor. Pablo decía, si todo fuese en boca, ¿no? En un cuerpo, ¿dónde queda el ojo? ¿Dónde queda la mano? ¿Verdad? Unos predican, otros enseñan, otros oran, otros interceden. Pues a cada uno Dios ha dado un talento, un don, una capacidad. Amén. Y entonces, en el proceso de restauración, siendo que todos somos siervos del Señor, la meta es, con los que han caído, los que han sido engañados, debe ser llegar a ser siervos restaurados de Jesucristo. El tipo de servicio tal vez necesite cambiar, pero negarle a los verdaderos siervos el derecho de servir es casi destruirlos.
No quiero estar en el lugar de la persona audaz, quien promulga tal sentencia de muerte para el arrepentido. La meta debe ser llegar a ser siervos restaurados de Jesucristo. Santiago capítulo 2, verso 12 al 13. Carta de Santiago capítulo 2, versos 12 y 13. ¿Cómo dice ahí el pasaje? Dice: así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, en esto, mis amados, de buscar que el proceso de restauración tenga como meta que el que ha caído llegue a ser un siervo restaurado de Jesucristo, también implica en esto mostrar misericordia. Amén. Gracias por los amén. Aún los que no han tenido una sincera fidelidad a Cristo y terminan fracasando en su propia rebelión, no se les debe negar el derecho a servir. ¿Luego de qué? No se les debe negar el derecho a servir luego del arrepentimiento y de la búsqueda activa del restablecimiento espiritual. Su fracaso puede ser lo que Dios usa para purificarlos y convertirlos en siervos verdaderos, gloria a Dios, que laven los pies a los demás. Gloria a Dios. Amén. Diga: siervos verdaderos, que laven los pies a los demás. ¿Cuál es esta clase de servicio que quiso enseñar Jesús, por cierto? Porque él tomó un lebrillo, se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Pedrito le decía: Señor, ¿cómo es eso? Tú me vas a lavar pies a mí. Y claro, una vez en la superintendencia, mi esposa dice que tú sí hablas de la superintendencia. Una vez en la superintendencia, un pastor amado que ahora mismo es presbítero del distrito Sierra, sin decirlo, ¿verdad? Fue una sorpresa. En plena asamblea, el culto, y entonces todavía yo era el superintendente, ¿no? Y entonces él tuvo una participación en el culto y dijo: bueno, dice, yo esta noche, dice, he traído, y sacó una lavadora y la toalla, y dice: y yo quiero lavarle los pies, dice, a mis conciertos. Y el hermano se arrodilló así como en la plataforma, ¿no? Y sáquese el zapato. Y había un misionero que le dijo: sí, tú me lavas los pies, pero después yo te los voy a lavar aquí. ¿Cuál es la enseñanza del servicio que lava los pies? Una enseñanza del servicio que lava los pies, ¿verdad? ¿Cuál es? Miren, en el tiempo de Jesús, lavar los pies era lo que hacía un esclavo. El oficio de un esclavo, que por lo general estaba a la puerta de las grandes casas, caminos polvorientos, no habían zapatos cerrados, eran sandalias,
y entonces los pies estaban empolvados y dependiendo si había hasta lodo. Era el trabajo de un esclavo. El servicio de lavar los pies se refiere, hermanos, no a otra cosa. Escúchalo bien, ¿no? Y a veces, en la viña del Señor, ¿no?, hay servicios que usted tiene que hacerlo, o que se requiere, hay necesidad de hacerlo, pero pareciera como que usted se le va cuando lo hace. ¿O no? Entonces dice, hermano, vaya a limpiar el baño. Aquí nadie limpia los baños. Bueno, o sea, usted dice, ¿cómo es que están limpios? Bueno, lo que quise decir es esto. Hay iglesias pequeñas, ¿no?, se forman comisiones, son pequeñas iglesias. Entonces dice, cada semana o cada mes, dice, estos hermanos van a limpiar las sillas, ¿no?, otros van a limpiar los baños. Bueno, hay servicios dentro de la iglesia que a veces pareciera como que uno se humilla, ¿no?, o como que uno se rebala. Pero todo servicio necesario, ¿verdad? Aunque pareciera como que uno, bueno, estoy haciendo un trabajo. Si lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo. Él dijo, ustedes me llaman maestro y Señor, y yo lo soy. Y dijo, pues si yo les he lavado los pies, ustedes también deben. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que en el servicio a los demás, diga, en el servicio a los demás, siempre debemos estar dispuestos. ¿Amén? No importa lo que pareciera, ¿verdad? Pero como yo, todo lo que hacemos, si lo hacemos como para el Señor, amén, de Él vamos a recibir la recompensa, ¿no? Como la ancianita que se ganaba la vida limpiando la oficina de un abogado. Y un día el abogado llegó temprano y la ancianita todavía no había terminado su oficio porque no era la hora de que él llegara. Pero llegó más temprano el abogado y entonces la encontró y la ancianita muy meticulosa pasando el trapo y la escoba hasta el último rinconcito de la oficina. Y el abogado pues también decía, ya se está bien, ya puede retirarse. Todo está lindo. Y la ancianita le decía, disculpe, me dice, lo que pasa es que yo esto no lo hago como para usted, yo lo hago como para el Señor. Porque ella era creyente. Amén, hermanos. Bien. Siervos verdaderos que laven los pies a los demás. Diga amén. Los que se arrepienten de verdad, con frecuencia quedan tan purificados y humillados por el desastre que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Por otro lado, si las personas que afirman estar arrepentidas siguen siendo arrogantes, ¿verdad?, y no están dispuestas a tomar responsabilidad, probablemente no haya dado fruto de arrepentimiento. Amén. El fruto de arrepentimiento, evidencia de arrepentimiento, también se puede ver en la actitud de la persona, ¿no? Dice, los que se arrepienten de verdad con frecuencia quedan tan purificados y humillados, están dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿no? Pero las personas que dicen que están arrepentidas, pero siguen siendo arrogantes, no están dispuestas a tomar responsabilidad, dice, probablemente no hayan dado fruto del arrepentimiento. Están muy lejos de estar preparados, pero no los condenen ni siquiera en ese momento. Dice, ayúdenlos, háblenles la verdad con amor y oren porque llegue al arrepentimiento total. Amén, hermanos. Bien. Si los engañados regresan con el fruto del arrepentimiento, diga el fruto del arrepentimiento, asegúrese de que conozcan la meta. ¿Cuál es la meta? Amén.
Y dice, no espere mucho para usarlos. ¿Para qué? Para que no se desanimen. Que puedan realizar algún servicio para el Señor. No les quite el derecho de servir a Dios. Ese no es su derecho, ese no es mi derecho, es solamente de Dios. Dice, no espere mucho para usarlos, para que no se desanimen. O sea, los hermanos que están en proceso de restauración deben ir siendo poco a poco reintegrados, ¿no? Para que no se desanimen, ¿no? Que poco a poco pueden ser reintegrados al servicio, ¿no? Me acuerdo cuando trataba de ayudar a un pastor en tremenda crisis, yo le decía, mira, vamos a salir de esto y tú vas a colaborar conmigo. Y me quedó mirando así como que decía, ¿será cierto? Pero a la vez era como que le brillaron los ojos, como que dijo, hay alguna esperanza otra vez de volver. Bien, en las Escrituras, si los cristianos de verdad llegaron demasiado lejos como para pensar en servir de nuevo, o sea, como usted dice, pero bueno, ya este caso ya fue demasiado. Dios, en esos casos dice, Dios por lo general los mató y los llevó a su casa. No es fuerte, pero así ha pasado. Pregúntele a Ananías y a Zafira, ¿no? Cuando hay casos donde dijeron, bueno, estos fueron ya demasiado lejos en su seducción, en su caída, como que ya fueron demasiado lejos como para servir de nuevo. Dice, Dios por lo general los mató y los llevó a casa. Simplemente pregúntele a Ananías y a Zafira. ¿Quién fue Ananías y Zafira? ¿Recuerdan? En Hechos 5. Hicieron engañar al Espíritu Santo, mintieron. ¿Qué pasó? Primero murió Ananías y después entró la mujer y también partícipe del mismo engaño, murieron. Si el creyente sigue viviendo y tiene fruto del arrepentimiento, o sea, no se murió, gloria a Dios. Hay unos que se mueren. Miren, hermano, esto es muy triste, ¿no? Hay personas que no logran ser restauradas y que encuentran la muerte. Eso es muy triste. Pero aquí hablamos de que si el creyente sigue viviendo y tiene fruto del arrepentimiento, no creo que Dios haya terminado de usarlos para que los sirvan de alguna manera. Entonces dice, busque la sabiduría de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí hemos comentado a veces en una prédica, también en este estudio, creo que alguna vez Agnes lo hizo, del amado evangelista Jimmy Swaggart, ¿no? Después de tener un ministerio mundial, tuvo una caída. Él se arrepintió, no he olvidado ese programa cuando él lloraba, así como su programa se transmitía por muchas naciones, también salió en un programa llorando y pidiendo perdón. El punto es que dice, si el creyente sigue viviendo y tiene fruto de arrepentimiento, Dios no ha terminado de usarlos para que le sigan sirviendo. Amén. Y así fue, gracias a Dios, por la vida del evangelista Swaggart. Él ha seguido sirviendo en Baton Rouge.
Y hace poco hizo llegar a los pastores de América Latina esta preciosa Biblia, que es la Biblia de Estudio del Expositor. Y fue un regalo que él, bueno, es toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, de manera expositiva. Entonces, cada versículo explicado. Y claro, este es un esfuerzo en el ministerio que el Señor le concedió. Todavía recuerdo los estudios bíblicos que él daba por televisión, ¿no? Y entonces, esto es un servicio también de bendición, como el Señor ha seguido usando a sus siervos, ¿no? Tal vez ya no como antes, pero el Señor no ha dejado de usar. ¿Qué dice Gálatas 6:1? ¿Qué debemos hacer con alguien que ha sido sorprendido, atrapado en el pecado? Gálatas 6:1. Dice el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué debemos hacer con alguien que ha sido sorprendido en una falta? Eso, hay que tratar de restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Gloria a Dios. Diga, restaurar con espíritu de mansedumbre. Piense en alguien que conozca, ya sea personalmente o mediante alguna noticia, quien fue ministrado por la comunidad cristiana. ¿Cómo usó Dios a esa persona luego de que fue restaurada a la comunión? Si usted conoce a alguien así, yo he comentado en esta noche un ejemplo. ¿Qué debemos hacer con alguien atrapado en el pecado? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Gloria a Dios. Junto con la sabiduría de Dios, tampoco lastima mucho un poco de humildad. La palabra es clave en que los hombres y mujeres de Dios que son espirituales también pueden caer. Es lo que leímos en Gálatas 6:1, ¿verdad? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hombres y mujeres de Dios que son espirituales también pueden caer. De manera que se debe tener misericordia junto con un poco de sabiduría para el pobre engañado. Él realmente necesita ayuda de manera inmediata. El engañado seducido, su tarea es la de permanecer humilde y servir al Señor con todo su corazón, sin pensar en cosas grandes o pequeñas. Si Dios quiere abrir las puertas para que usted lo sirva, Él es perfectamente capaz de hacerlo. Ningún cristiano en su sano juicio diría que un engañado arrepentido no podría ser perdonado por Dios, ni que no debería ser perdonado por otras personas. Esa no es la controversia, ¿no? La controversia está si el engañado realizará algún servicio luego de ser sanado. La palabra dice en Samuel: servidle de verdad con todo vuestro corazón. Bien, el asunto en algunas vidas de los engañados que carecían de devoción podría haber sido que no estaban sirviendo con todo su corazón. Por eso el énfasis del profeta: servirle de verdad con todo vuestro corazón. Parte de su receta sería regresar
a servir a Dios, pero esta vez con todo su corazón. Hasta ahí, mis hermanos. ¿Estamos? Gloria a Dios. Entonces, los restaurados deben ser, no se les debe negar el derecho a servir. Eso está en la potestad de Dios. Luego dice el versículo 21, continuando con lo que prescribe el profeta Samuel, dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. ¿A qué se refiere el verso 21? Cuando dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan, ni libran, porque son vanidades. Se está refiriendo a los ídolos. Se refiere a volcarse a un ídolo y literalmente adorarlo, en lugar de tomar un don o talento dado por Dios y servir con él en adelante. Entonces, no solo se trataría de idolatría. El mundo idólatra haría que el don o talento dado por Dios fuera inútil. Entonces, la idea en este verso es: no hay que apartarse. El Dios verdadero, Jehová, no hay otro, ¿verdad? Dice el pueblo, en su sentir de haber fallado, de haber caído, de haber hecho todo el mal que hicieron, se apartaba hacia los ídolos. Por eso es el énfasis, dice: en pos de vanidades que no aprovechan ni libran. Los ídolos son vanos. Más bien deberían tomar el talento que Dios les ha dado para servir con él en adelante. No solo el engañado debe tener cuidado en lo que hace. Es mejor que usted y yo seamos cautelosos en lo que le ayudamos a hacer al engañado. Nuevamente, si el engañado no muestra el fruto del arrepentimiento, ¿qué pasa? Si el engañado no muestra el fruto del arrepentimiento, es que sigue estando engañado. Por eso que no se arrepiente. En ese caso, no tiene sentido dejarlo servir en posiciones que puedan ejercer influencia. Pero este estudio casi se dedica por completo al engañado arrepentido. Ahora, si conoce a alguien que es un engañado arrepentido y se siente indigno de servir, por favor llámelo o escríbale una nota de aliento, recordándole el amor y el perdón de Dios, así como el suyo. Conoce a un engañado, un seducido, alguien que ha caído y como que no se siente digno de servir. Ahí hay una sugerencia, ¿verdad? A escribirle una nota de aliento, recordándole el amor y el perdón de Dios. ¿Qué promete la palabra de Dios al final de Hebreos 13:5? Al final del verso 5, ¿qué es la promesa de la palabra? No te desampararé ni te dejaré. Y esta declaración de Hebreos está en relación con el pasaje que consideramos en 1 de Samuel 12, el verso 22, donde Dios dice a su pueblo, en el proceso de restauración, dice el verso 22: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo.
Jehová no desamparará a su pueblo, ¿no? Dice, gracias al cielo, usted y yo no debemos temer nunca que Dios rechace a alguno de los suyos. Y esto es lo que está diciendo el profeta Samuel aquí al pueblo de Israel. Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Y la palabra dice, no te dejaré ni te desampararé, ¿no? No debemos temer nunca que Dios rechace a alguno de los suyos. Gloria a Dios. Pregunta, ¿qué le hace sentir saber que Dios nunca lo rechazará si es uno de los suyos? ¿Qué le hace sentir saber que Dios nunca lo rechazará si es uno de los suyos? ¿Qué le hace sentir? ¿Qué siente usted? ¿Qué siento yo cuando sé que Dios nunca me va a rechazar porque soy uno de los suyos? ¿Puedo sentir? Bueno, puedo sentir paz, confianza, ¿verdad? Gratitud, compromiso, un mayor compromiso. ¿Y por qué? Dice el profeta en 1 Samuel, Jehová no desamparará a su pueblo. Dice, advirtió por qué. ¿Por qué no lo hace? Por el pueblo. Así dice. Verso 22. Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Dios pudo haberlos dejado y desentenderse de su pueblo, pues pidieron tener un rey desechándolo a él. Sin embargo, podemos ver en esto para el engañado que el Señor no lo rechazará, sin importar lo que haya hecho, ¿a causa de qué? De su nombre. Su fidelidad hacia usted, hacia mí, se basa en su grande nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere esto? Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Hay dos pasajes que queríamos ver antes de terminar este estudio que nos muestran a qué se refiere cuando dice Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. El primero está en Deuteronomio 9, el verso 28. Deuteronomio 9, el versículo 28, ¿no? En esta ocasión, Moisés está intercediendo delante de Dios por su pueblo. Llegó un momento en que Dios quería destruir al pueblo de Israel por su rebelión. Y Moisés intercede por el pueblo. Y note el verso 28, dice, ¿qué le decía a Dios? ¿Qué le decía a Dios Moisés? Cuando el pueblo estaba por ser destruido en su rebelión. Entonces, en la intercesión, Moisés le decía a Dios, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto Jehová no pudo introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Tremendo. ¿Sí ven? ¿Qué hubiera pasado con el nombre de Dios si Él desamparaba a su pueblo, o los dejaba, o los rechazaba, los destruía? ¿Qué hubiera pasado con el nombre de Dios? O sea, el nombre de Dios, el grande nombre de Dios, hubiera sido puesto en duda, ¿no? ¿Podía o no podía? ¿No? Y no solamente en cuanto a su poder, sino también en cuanto a su manera de ser, ¿no? Aborrecer su propio pueblo. ¿Cómo hubiera quedado el nombre de Dios? Y fíjese en Josué 7:9. Las palabras de Josué
capítulo 7, el verso 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y preguntaba Josué en su oración a Dios en una situación de crisis, no entendía por qué estaban siendo derrotados, como que si Dios los hubiera desamparado. Y entonces Josué le decía a Dios: entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Bendito sea Dios. Amados, definitivamente parte de la grandeza del nombre de Dios tiene que ver en cómo nos ampara, en cómo no nos deja, en la misericordia que Él nos muestra y en que nunca nos rechazará. El engañado, el seducido, debe saber esta verdad: el Señor no lo rechazará ni lo desamparará por su grande nombre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es la meta? Llegar a ser venga, hermano mío, llegar a ser siervo restaurado. Padre, te agradecemos esta noche. Eres nuestro Señor. Eso quiere decir, Señor, siervos tuyos, siervas tuyas. Que podemos servirte, oh Dios, a ti con todo nuestro corazón. Y gracias. Que podemos ser cuidadosos, Señor, en el privilegio que tú nos has dado del servicio. Y gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad. No hay rechazo en ti para el que se arrepiente. Y en ese fruto de arrepentimiento, tú abres puertas de oportunidad para que puedas seguirte sirviendo y siendo de bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesús. También, Señor, ahora te agradecemos por la bendición que tomamos como parte de este culto, el dar a ti una ofrenda o un diezmo. Gracias por tu promesa de bendición sobre nuestras finanzas, sobre nuestros trabajos, al diezmar y al ofrendar. Una vez más lo hacemos creyendo, a ti damos con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.